Bien, vamos a comentar acerca de la obligación escrita por Gastón Fernández Cruz. El derecho existe porque el hombre es un ser social, entiéndase que el hombre siempre va a necesitar de sus congéneres. El derecho objetivo tiene una función relacionada y en consecuencia el fin del derecho objetivo es regular la convivencia pacífica dentro de determinado orden social, una comunidad, un estado, por ejemplo. Nociones básicas. El autor menciona que hay dos supraconceptos que son la situación jurídica y la relación jurídica. La primera es todo hecho o acontecer de la vida social que resulte trascendente para el derecho. Esto es distinto a un derecho subjetivo. El derecho subjetivo se encuentra dentro de la situación jurídica. La relación jurídica. La relación jurídica es aquella vinculación intersubjetiva concreta de cooperación que liga a dos o más sujetos de derecho para la realización de una función económica o social, sea extrapatrimonial o no, o extrapatrimonial, ¿verdad? Dirigida a la tutela de intereses que han merecido juridicidad por el orden jurídico positivo. Esta tutela de intereses habla de que tiene que ser lícito, tiene que ser de acuerdo con la buena fe, las buenas costumbres, y tiene que ser de acuerdo al ordenamiento jurídico. La vinculación intersubjetiva, esto se habla demasiado dentro de nuestra lectura, que es la relación de vida reconocida en el ordenamiento jurídico con la atribución de un derecho a un sujeto, al que corresponde la subordinación de uno o más sujetos. Esa es la vinculación intersubjetiva. Cooperación es el postulado fáctico de toda vinculación intersubjetiva que merezca llamarse relación jurídica. Ahora bien, vamos a ver clases de situaciones jurídicas. Se mencionan dos clases en la lectura: la situación jurídica simple o monosubjetiva y la situación compleja o plurisubjetiva. Esta última se divide en dos más, que es la vinculación intersubjetiva abstracta y la vinculación intersubjetiva concreta. La vinculación intersubjetiva concreta se divide en de oposición y de cooperación. Vamos a comentar acerca de la primera, la simple o monosubjetiva. Esta es la manera de estar de las personas en sí mismas. Como ejemplo tenemos la capacidad de ejercicio, el estado civil. Acá vamos a leer el ejemplo que nos da la lectura. Dice: bien, la capacidad de ejercicio embiste al sujeto de una facultad para hablar sin importarle si éste hará uso o no de ella. Se le otorga dicha aptitud en su calidad de sujeto, que es una situación monosubjetiva, obviamente para que pueda hacer uso de ella. Esta es la función relacional del derecho, pero no debido a una concreta vinculación intersubjetiva. Esto vendría a ser la relación jurídica. En el caso de las situaciones jurídicas complejas o plurisubjetivas, tenemos que tener algún tipo de nexo intersubjetivo. Bien, entonces este aquí tiene una clasificación de vinculación intersubjetiva abstracta y una vinculación intersubjetiva concreta. La abstracta, entiéndase como el contacto entre los sujetos se produce dentro de un plano de indeterminación subjetiva. Ejemplo, la representación. La representación general es una situación jurídica de poder concedido a un sujeto por otro, con el objeto de que éste, en nombre por cuenta de interés de aquel, realice con cualquiera conexiones intersubjetivas concretas, negocios jurídicos. ¿Entiende? La representación general nos inviste al representante de facultades generales y facultades específicas. ¿Lo recordaste? Las facultades generales son de mera administración y en cambio las facultades específicas
Por ejemplo, de disponer el bien necesitamos un documento especial, por ejemplo, la escritura pública. Bien, lo siguiente, la vinculación intersubjetiva concreta. Esto se da en las que el contacto intersubjetivo se produce entre sujetos determinados o determinables. Entonces tenemos una clasificación más de vinculación intersubjetiva concreta de oposición, las cuales un sujeto determinado pretende excluir a otro en el ejercicio de un derecho o situación jurídica en general. No habiendo buscado el contacto intersubjetivo, esto es importante, que no se ha buscado un contacto intersubjetivo entre las partes. Por ejemplo, tenemos Danae, dueña del fondo, un terreno que va a repeler a Margarita, quien ha usurpado dicha propiedad. Eso es una vinculación intersubjetiva concreta de oposición. El otro es la vinculación intersubjetiva concreta de cooperación. Aquí ya se reconoce la cooperación. En esta parte de la relación jurídica se reconoce la cooperación, por lo que esto se da en las que un sujeto determinado o determinable ha buscado relacionarse. En el de oposición no se busca relacionarse, ¿verdad? Ha buscado relacionarse con otro para conseguir una utilidad que esté en capacidad de procurarle y que satisfaga una necesidad experimentada por aquel, originada por la falta de ciertos bienes. Bien, esas son las clases de situaciones jurídicas. Ahora, la relación jurídica. El autor nos menciona las relaciones jurídicas. Ya dimos la definición y nos propone los tipos de las relaciones jurídicas. Entonces las divide en dos, que serán sobre la base de la función económica o social y en torno al grado de organicidad que presente la relación. En el primer caso, el presupuesto base nos indica la existencia de relaciones jurídico-patrimoniales y extrapatrimoniales. En segundo lugar tenemos según el grado de organicidad y tenemos la relación jurídica simple o de orden inferior y las relaciones jurídicas complejas o de orden superior. Bien, las relaciones simples o de orden inferior presentan una estructura única de correlación de dos situaciones jurídicas antitéticas, el deber y poder. Ejemplo será el denominado vínculo jurídico que correlacionará dos situaciones de deber y poder llamadas débito y crédito. Bien, lo siguiente son las relaciones jurídicas complejas o de orden superior. Presentan una estructura orgánica. Comprenden varias relaciones jurídicas de orden inferior que relacionan situaciones de deber y poder. Ejemplo, las relaciones matrimonial y contractual. Mira, aquí está. El matrimonio como institución de nacimiento o una relación jurídica de carácter complejo involucra una serie de vínculos jurídicos que son también relaciones jurídicas de carácter simple. Bien, que correlacionan situaciones del deber y poder. En ese sentido, los deberes de fidelidad, asistencia recíproca y el débito sexual son relaciones jurídicas de orden inferior, existentes dentro de un orden superior, englobante, que son denominadas la relación jurídica matrimonial. Entonces, ese ejemplo ya se entiende, es sencillo, que una relación compleja comprende varias relaciones jurídicas simples. Ahora veamos la obligación. Hay conceptos de la obligación según la doctrina. Los civilistas del siglo pasado nos mencionan que la obligación es todo vínculo entre dos o más personas o entre una de ellas al menos y una cosa corporal o incorporal con trascendencia en el ordenamiento vigente. Pero la doctrina moderna niega esta relación jurídica entre un sujeto y un objeto corpóreo. ¿Por qué?
Porque la capacidad volitiva solo la tenemos nosotros, los sujetos. ¿Qué es la capacidad volitiva? Pues es la aptitud para emitir declaraciones de voluntad. Hay que recordar que este autor ya entiende que estamos hablando de una autonomía privada, ya no una autonomía de la voluntad. Bueno, es algo así como cuenta este autor. Lo siguiente, la obligación es la vinculación entre un determinado sujeto y el ordenamiento jurídico por medio de una norma jurídica. Nunca tuvo gran aceptación esta teoría. Bien. Lo siguiente es un nexo de sujetos determinados e determinables.